Muy bien, gracias. Aquí enfrentando a quienes no quieren competir por las urnas y prefieren hacerlo por secretaría. ¿Cómo Sabrá que está, diputado? Partamos por ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo observa todo el ambiente? ¿Cada vez se va encendiendo más? ¿Cómo va tomando usted también todo este escenario nuevo? sí, se va encendiendo más porque las alternativas son, o cuanto menos una de las alternativas en ruedo es una alternativa muy radical que tiene antecedentes especialmente delicados en materia de falta de compromiso democrático y de empobrecimiento de naciones completas. eh, pero que tiene a su vez una capacidad increíble de distraer de sus propias responsabilidades y de lograr un cierto respaldo ciudadano que les permite entonces mantenerse vigentes en el ruedo político. Pero Ahora que hablemos todo el sobre resto lo de que las... pasó, sí, en las primarias. Me Sí, interesa conocer cómo lo observa usted. Primero, ¿se esperaba el triunfo de Janet Jara con esos números? se esperaba en ciertas encuestas lo estaban dando así, muy pocas. Yo tenía la esperanza de que no fuera el caso porque el triunfo de Janet Jara, como así sucedió, termina o sepulta al socialismo democrático y toda la renovación de la izquierda chilena y los deja en la práctica transformados en vagones de cola de un partido que, a diferencia de la inmensa mayoría de los otros partidos comunistas del mundo, nunca se renovó, nunca abandonó su vertiente marxista-leninista y por lo tanto se mantiene siendo exactamente el mismo que era o sea, desde 1920 en adelante, pasando por Stalin y todo tipo de barbaridad. No ¿Qué ha me, cambiado qué, nada. ¿Cómo observa usted a la candidata Janet Jara? ¿Qué méritos le ve? ¿Cuál siente que son sus principales debilidades? Mire, los méritos de la señora Jara son sin duda el tener un carisma, parece una persona simpática, eso no lo pongo en duda. A mí no me gusta ensuciar la pelota, pero no soy una persona que ¿Ya? vaya a ir de un ataque personal. Sí creo que sus desventajas son esencialmente su partido, su historia y también sus relaciones internacionales. Y de esas va a tener que hacerse cargo, si no puede tampoco cambiar, o sea, no puede hoy día decir que Venezuela es su amigo y mañana decir que eso no era tan así, porque entonces la credibilidad se empieza a desplomar un poquitito, aunque hay gente a la cual no le interesa tampoco, o sea, la verdad es que este tipo de cambios de discurso son para aquellos que tienen menos o ponen menos atención al devenir político y que creen entonces la última declaración de un político. Yo prefiero recordar lo que decía Winston Churchill, que decía que él prefería entonces observar lo que la gente hacía en política más que lo que la gente decía, porque lo que uno hace no miente, y Claro. es ¿Usted así. siente que de aquí a noviembre se va a alinear el oficialismo? Hay ciertos sectores que están súper reticentes, digo, de alinearse con la candidatura de Janet Jara. Yo espero que no, yo espero que no, aunque la tentación de hacerlo esté ahí. Ahora, ¿cuál es la tentación? La tentación al final es porque, digámoslo de frente, la probabilidad de que Janet Jara gane la elección es bastante, no es Claro. especialmente alta, ¿ya? Por lo tanto, los cargos políticos no son necesariamente una tentación para mantenerse alineados con el Partido Comunista. Yo espero que pero sin embargo, hay ciertos cargos políticos donde sí la tentación está, que son los diputados, ¿ya? Una lista única. Ahí podría producirse este fenómeno. Ahora, ¿qué es lo que sucede si efectivamente se alinean con el Partido Comunista y no llevan una lista propia? Eh, es que la centro izquierda va a desaparecer en Chile. Claro. Y eso es complejo porque en un sistema democrático uno tiene que tener suficientes opciones democráticas que puedan alternarse en el poder. Es decir, yo entro al poder, pierdo una elección, me voy, entra el otro, pierde la elección, se va, comprometidos con el sistema democrático. O sea, de que si pierden, se van. El problema con el marxismo-leninismo, y el Partido Comunista de Chile es marxista-leninista, está así en su estatuto, ¿ya? Nunca los cambiaron. El problema con el marxismo-leninismo es que propende a llegar a una dictadura.
quiere la dictadura del proletariado. Punto. Quienes respaldan al Partido Comunista en Chile están apoyándolo para alcanzar una dictadura. Y eso, evidentemente, que no es muy bueno para la democracia, ¿no? Ahora, mi pregunta es que yo creo que es la pregunta que se hacen todos quienes están en la arena política hoy día. ¿Por dónde crecer? ¿Por dónde cautivar? ¿Por dónde recoger estos votos que parecen ser tan esquivos? Las encuestas todavía tienen un amplio margen de gente que no sabe por quién va a votar. ¿Usted le crea las encuestas primero? Y segundo, ¿por dónde crecer? A ver, yo en primer lugar no le creo necesariamente mucho a las encuestas más allá de la típica frase esa de que son una foto del momento y todo el tema, Ajá, ¿ya? Las encuestas también manipulan opinión y a veces la forma en que se hacen las preguntas es capciosa. Entonces, el tema de las encuestas es un tema que hay que tomárselo con cuidado. Uno puede tomar una suma de encuestas y ver para dónde va una tendencia, pero es, ya, si como decían por ahí, yo solamente creo las encuestas que falsifique yo mismo. Eh, ya. entonces, entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Pero dónde está el voto? Bueno, el voto está en la persona, o sea, el voto está ahí, son nuestros ciudadanos, y es la gente que está esperando que le ofrezcan una solución real a los problemas reales que está enfrentando. A ver, ¿quién va a capturar el voto de la inmensa mayoría de los chilenos? Va a ser el que creíblemente les asegure que va a haber una recuperación del control de nuestras ciudades del orden público. Va a ser el que creíblemente les asegure que se va a recuperar el control de la frontera, que vamos a poner atajo al desastre que se está produciendo con las listas de espera o con la caída de la calidad de la educación, porque estos niñatos, ¿no? Ofrecieron educación gratis y de calidad y resulta que gratis no nos ha salido, nos está saliendo mucho más caro que jamás había salido el sistema educacional y la calidad está cayendo con cada medición. Entonces, yo creo que ahí está el voto. El voto, y el voto por lo demás no es un tema de centro, de izquierda o de derecha. Yo sé de gente de izquierda que estaría dispuesta a votar por mí si yo soy capaz de controlar el tema migratorio, porque el tema migratorio es muy importante para ellos. Hay otras personas de derecha que probablemente estarían dispuestos a votar por una candidatura, no de la tercera cara, pero de centro izquierda, si tuviesen la convicción de que soluciona el problema de las listas de espera. ¿Me explico lo que voy? Tiene mucho que ver en la decisión del votante en última instancia con la convicción o por lo menos la esperanza de que un candidato le va a solucionar un problema que es acuciante. Y, y eso es lo que nosotros estamos trabajando en este momento, hacer una oferta que sea razonable, que esté fundada, y que sea implementable y que a la gente le haga sentido para solucionar este problema. Claro, lo que pasa es que a veces uno se pierde un poquitito porque cuesta, o por lo menos para mí, me cuesta entender un poco el perfil del votante, porque por una parte gana una figura como Janet Jara, claro, una primaria que tampoco tiene una gran representatividad, pero sí puede ser un indicador, y que todos podemos convenir en que hay una suerte de carisma, de simpatía, quizás también de coherencia, pero va por ahí. Y sin embargo, también uno dice, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? Porque usted por otra parte decía, la gente hoy día quiere soluciones, quiere acciones concretas, que es un poco el camino que ha tenido Evelyn Matei, de ser como súper analítica, súper como práctica y concreta, y eso no la ha alcanzado tampoco. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Porque parece que no hay una fórmula. No, probablemente esta cuestión más. Evidentemente que hay dimensiones que son también de otro tipo. ¿Cómo saber leer, digo yo, a la gente que respecto a Yo lo que creo, quiere realmente? yo creo que ahí se cae la clase política. Eh, ¿Ya? y voy a explicar por qué. Porque la gente está esperando dirección política. Nosotros tenemos una situación de crisis y la labor de los políticos es mostrar un camino para salir de la crisis. Un No es ir a liderazgo, claro. exactamente, no es ir a preguntarle a la gente cómo salimos de la crisis, porque si le voy a ir a preguntar a la gente cómo salimos de la crisis, entonces ¿para qué Claro, necesitamos a los políticos? exacto. ¿Cierto? Ujú. Se supone que la función del político es liderar el, el tema. Nosotros lo que nos toca a nosotros hacer es generar, o sea, en primer lugar, mostrar liderazgo, y eso significa plantear nuestras honestas opiniones respecto de cómo salir. Y entre esas honestas opiniones, espero que sean honestas, ¿ya?
La gente tendrá que decidir. Pero esa es la única, esa es la forma en que funciona el sistema democrático. Hay gente que prefiere hacerse elegir prometiendo cosas deshonestas. ¿Ya? ¿Por qué? Pues nadie está más dispuesto a mentir que aquel que no está Que dispuesto a no va a cumplir. cumplir, por ¿Ya? supuesto, sí, Eh, sin duda. pero en esencia es labor entonces del ciudadano, de la ciudadana, el analizar con mucho escepticismo todas las propuestas, la mía incluida, y ver qué cosa tiene desde el punto de vista del sentido común, ¿ya? Posibilidad de ser transformada con éxito en una política pública que les sirva. Eso por un lado. Y lo otro que es importante es ver también cuál es el trasfondo ético y moral de quienes están proponiendo las cosas. Porque si hay alguien que le ha aparecido varias veces en escándalos de corrupción, bueno, quizás no sea bueno creerle de nuevo. ¿Ya? Si hay una persona que aparece mintiendo de manera sistemática o a lo largo de los años, de las décadas, entonces creerle de nuevo, bueno, no es especialmente responsable. Yo creo que la tarea del ciudadano en ese sentido también es pegarle una revisada a las distintas Mm, candidaturas, a los candidatos, sí. a sus programas, respecto de lo que ha sido su devenir político, Mm. para no caer de nuevo en los mismos engaños. La gente dice siempre, oye, pero es que los políticos siempre hacen lo mismo, ¿no? Bueno, pero Claro. ¿Y el votante? Claro. ¿y el votante? Sí, po. Ahora, Tampoco así siempre como es lo mismo. yo, sí, claro, así como yo recién le preguntaba respecto de las fortalezas y también las debilidades de la candidata Janet Jara, yo me imagino que usted también consigo mismo hace ese mismo ejercicio. Eh, Sus fortalezas, ¿qué es lo que Nuestras tiene para ofrecer, fortalezas. digamos? Claro. Tenemos equipos de gobierno muy sólidos, nuevos, con gente nueva, con profesionales espectaculares de primera línea, que no están corrompidos y no están manchados por el juego político de los últimos 20, 30 años. Y por lo tanto, usted sabe que escoba nueva barre bien. Eh, Tenemos eso. Tenemos un diagnóstico, creo, de los problemas que va mucho más allá solamente del síntoma, sino que nos hacemos cargo de los problemas más profundos. Es decir, por ejemplo, también de la situación social que conduce a mayores niveles de criminalidad. Estoy hablando de aquellos criminales de origen chileno, no de los importados desde afuera. Sí, ¿No? Nos hacemos cargo de los problemas sociales, morales y éticos que están teniendo entonces ahora un impacto tan devastador en nuestras Fuerzas Armadas y de orden en materia de drogas. Usted habrá visto que ahora en que lo vamos a Colchagua es conversar, nuevamente sí. un caso. Ajá, justamente le Eh, quería consultar sobre eso más ratito. la fortaleza, entonces también la consecuencia. Sí, Nosotros rechazamos en 3 ocasiones para el plebiscito de entrada, para la primera constitución y para la segunda constitución, rechazamos el cambio de la constitución actual. La defendimos siempre y la vamos a seguir defendiendo, junto con los derechos constitucionales, humanos y los principios que están consagrados en la misma. En ese sentido, yo creo que esas son nuestras fortalezas. Yo creo que la debilidad es una debilidad más bien política. Y la debilidad ya. política es que cuando, de este candidato cuanto menos, es que cuando a mí me preguntan lo que pienso, yo respondo lo que pienso y no lo que creo que la gente quiere escuchar. Y eso genera a veces más ruido del que uno esperaría, pero bueno, es cierto, y los árabes tienen ese dicho, que el que dice la verdad tiene que tener un caballo muy rápido para salir arrancando. Mira, eh, Y en política sí. el decir la verdad parece ser algo muy complejo. ¿Se arrepiente de algún dicho? Bueno, ¿para qué preguntarle por el tema de famoso que está todavía ahí muy latente del golpe de Estado? Si usted acaso lo avalaría nuevamente. ¿Se arrepiente? ¿Lo leyeron mal? ¿Lo malinterpretaron? ¿O se hace cargo de sus No, dichos? yo me hago cargo de lo que digo si yo soy un hombre adulto. ¿Ya? Ya, Asumo la responsabilidad de lo que digo con todo lo que ello, con todo lo que ello implica. porque Ahora, nadie le prestó yo no ropa. puedo, Muy no, pocos nadie le me presta, prestaron ropa. Nadie prestó ropa. sí, en Sí, Chile la testosterona la reparten con gotario. sí. Eh, pero si ese no es el punto. El punto en esencia es, ¿dije la verdad o no dije la verdad? Es O sea, para su, el, sí, no digamos, desde mi punto de vista. ¿Por qué no se pegan una revisar informe rético una vez? Si esa es la verdad oficial del Estado de Chile en estas materias. Yo no dije nada que no esté en el informe rético.
Entonces, eso es lo más impactante, es que en Chile, la verdad, incluso la verdad histórica, ¿no? Se estableció en la Comisión de Verdad y Reconciliación, ahora parece ser algo que tenga que ser perseguido o tenga que ser funado o funable. Eso por un lado. Por otro lado, le voy a decir una cosa. eh, los gobiernos tienen dos momentos de legitimidad. Tienen el momento de legitimidad en su origen y el momento de legitimidad en su ejercicio, ¿ya? Que es mientras está funcionando. Si usted es legítimo en origen, es decir, es electo democráticamente, perfecto. Ajá. Pero usted en su ejercicio tiene que ser democrático también. ¿Y eso qué significa? Usted tiene que respetar no solamente los resultados de las elecciones, los fallos de los tribunales, las resoluciones de la Contraloría. Usted tiene que respetar la ley, no puede hacer lo que quiera. Y el tema con el presidente Allende, y no es algo que diga yo, es algo, ahí hay reconocimientos del propio señor Arellano, de ministros del gobierno de la época, etcétera. El gobierno de Allende se había salido completamente de la ley. No era un gobierno constitucional. Entonces, cuando a mí O- me dicen, oiga, ¿usted estaría dispuesto a votar un gobierno que ya no es constitucional? Evidente. ¿Qué a va a través hacer de un usted con golpe de un Estado. gobierno? Pero ¿y de qué otra manera? Si no existía ningún otro camino. Ya, Pero si perfecto. el punto es cómo saca usted a Maduro. ¿Cómo sacaba, cómo sacaba usted a Mussolini? ¿O cómo sacaba a Hitler? ¿Con una guerra? A Hitler le hicieron, ¿sabe cuántos golpes de Estado le hicieron a Hitler? A ese lo eligieron democráticamente también, ¿eh? La gente no lo sabe, pero ese caballero lo eligieron democráticamente. A Mussolini lo instalaron también de la mano de la institucionalidad italiana. O sea, Ahora, el punto en esencia es que un gobierno, y yo tengo la impresión de que por ahí van las cosas con nuestra izquierda, un gobierno no puede salirse de la legalidad constitucional. Punto. Lo que la izquierda pretende es crear, o la extrema izquierda en este caso, es crear una idea o la imagen de que un gobierno tiene que ser respetado siempre, no importa si devienen tiránico, si viola la ley, si viola los derechos de los ciudadanos, entonces tienes que respetarlo siempre, igual. Y a mí no me parece. El derecho a la rebelión está consagrado incluso por Santo Tomás de Aquino. ya, ahora, Y eso no significa que esté llamando un golpe de Estado ahora, porque en este momento no están en la ya, situación del 73, entiendo. estamos claros, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, El que no quiere tenemos entender, que, sí, el que no quiere perfecto. entender eso es Es que lo difícil. hace que es fácil igual el titular, po. O sea, como Mm, cuña es atractiva, digamos. muy Si el fácil. problema es claro, uno debería hacer el desglose y entender el contexto en el cual usted emite esas palabras. Ahora, Pues para poder seguir la avanzando, pregunta me la hace sí, Tomás Mochati así, me dice, claro, en la misma situación. Bueno, exactamente. Ahora, también en un contexto de una entrevista, entiendo, a usted le preguntaron respecto a un tema de un sicariato de parte de unos venezolanos, que usted estaría de acuerdo en reponer la pena de muerte. eso es cierto. Eso es Ya, correcto. Para sí, cierto tipo de delitos, para soy cierto partidario tipo de la de pena. delito. Sí. Delitos como, por ejemplo. Por ejemplo, violación con homicidio, ¿Ya? sicariato, o sea, homicidio a cambio de dinero, eh, o sea, asesinato en este caso, asesinato con premeditación, asesinato de menores, violación de menores, ¿ya? Yo creo que ahí por la prostitución de menores, utilizar menores de edad, niñitos y cosas así para... No, yo ahí no tengo mucha paciencia, la verdad, con ese tipo de gente que hace ese tipo de cosas. Y lo otro es mantenerlo para las Fuerzas Armadas y de orden de todas maneras. O sea, si usted decide dedicarse al narcotráfico y usted es un oficial o suboficial o miembro de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, yo lo debería procesar por traición a la patria Perfecto. y Bien, aplicarle la sanción que corresponde, claro. ¿no? Ley Que por lo pareja. demás, es que por lo demás es lo que Ni se hizo siquiera, más todavía. Más altos en el estándares. norte, claro, absolutamente más alto de Sí, pues, estándares. El año claro. 80 ¿fue el año 80 o el año 82 que se ejecutó a tres miembros de la CNI después de un proceso que habían estado metidos en un tema de narcotráfico, ¿no? ¿No? Perfecto. Entonces hay que tener presente de que si nosotros no estamos dispuestos a ser draconianos en nuestras penas, respecto, respecto de quienes cometen cierto tipo de delitos, pero especialmente respecto de quienes están llamados
a mantener la ley y el orden y defenderla, bueno, ahí tenemos un problema, porque se nos está desplomando, se nos está desmoronando la institucionalidad. Los jueces ya no dan confianza. La fiscalía, me van a disculpar, hay grandes fiscales, pero como institución tampoco está dando Sí. confianza. Eh, si se acaba, si se acaba la confianza en nuestras Fuerzas Armadas y de orden, de que sean capaces también de alguna manera de ser una respuesta a esta agresión de grupos armados que se dedican entonces a todo tipo de delitos, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar desapareciendo como país, vamos a terminar transformándonos en una nación fracturada y donde el territorio es controlado por bandas de narcotraficantes armados. Yo no Eh, quiero ¿cuál que es eso la, suceda. ¿Cuál es la percepción que usted tiene, diputado, cuando usted sale a la calle o a través de las redes sociales? La gente, porque también suele pasar con un candidato como usted que hay un voto como tapado, que la gente quizás no es muy popular decir lo que usted sí dice, pero a la hora de los que hubo, la gente, cuando vaya a emitir su votito, lo va a hacer por aquel candidato quizás que no es el más políticamente correcto, pero sí quizás el que representa su sentir más profundo. ¿Usted siente que cuando hace terreno, en fin, eh, está ahí en contacto con las personas, le dicen sí, sabe que nosotros queremos eso, queremos esa como mano más dura, queremos eh, esa cosa más estricta, ¿se lo señalan así? Dependiendo dónde, sí. A ver, si yo voy al Ya, barrio alto de Santiago, no, porque ellos no, todavía no están, no, porque no no, están po, tan afectados no, po. todavía por el tema, ¿cierto? Pero si En yo lo voy económico abajo, sí, ahí en le lo piden económico sí. más, claro, Pero si voy a Bajos de Mena, por ejemplo, ¿ya? mire, O voy a San Joaquín, o voy a a la Feria de la Castrina, cuando voy a sectores más populares, la gente ya no me... es extraño, porque los sí, que tenemos más edad sabemos a lo que me refiero. No te están... Hay momentos en los cuales hay personas que dicen, no, es que necesitamos un Pinochet. Y cuando tú hablas con ellos, te das cuenta que no te están pidiendo el Pinochet histórico, te están pidiendo uno mucho peor, que sea ya, mucho más, o sea, están pidiéndote la figura como la describió la extrema izquierda, no la cuestión histórica que tiene sus bemoles, sin duda, ¿ya? Pero que no es tampoco el llegar y matémoslo a todos. O sea, no fue tan así tampoco. Pero hoy día en las poblaciones la gente está tan desesperada que lo único que quieren es que se corra bala. Y eso es un tema súper complejo porque, entre otras cosas, habla del colapso de la confianza en el sistema judicial y en el sistema de represión policial. Lo que nosotros necesitamos es fortalecer el sistema de represión policial, el sistema judicial, la fiscalía, aumentar la cantidad de plazas para poder meter presos a los delincuentes y entrar y recuperar el control de las poblaciones. Cerro Chuño, por ejemplo, es un caso particularmente súper sensible, ya, sí, sensible. Lo otro son las poblaciones arriba en alto hospicio, las tomas, sobre todo las personas que han llegado del extranjero de manera ilegal y se han instalado ahí. Esa gente también tenemos que empezar a separar la paja del trigo y tenemos que empezar a priorizar por lo demás. O sea, la gente que no tiene que estar en Chile tiene que irse de Chile y tenemos que empezar a priorizar para eliminar todas estas tomas que también se han transformado en un negocio para el crimen organizado. Tenemos que empezar a entregar y a acelerar el sistema de subsidios habitacionales para nuestros compatriotas que sí lo sí. necesitan. ¿Qué opina de esas ideas como efectistas que por ahí muchos candidatos levantan como un barco de cárcel, barco, no me acuerdo, o tal, un poco como quizás emulando ciertos estilos foráneos, eh, que son bien populistas, digamos? Eh, ¿Cómo lo observa eso versus el sistema que hoy día tiene a todo el mundo ahí vuelto loco, que es lo que también está haciendo Donald Trump en temas migratorios, con redadas, con centros de detención, igual con una parada bien dura, ¿no? Ahí están como esos dos contrastes. Bueno, decirle una cosa, lo que hace Trump es lo que tiene que hacerse. Si no hace eso, ¿Ya? entonces no haga ningún control de frontera. O sea, no va a hacer lo que está haciendo Trump, entonces olvidémonos. Mejor no haga nada. ¿Ya? Ya, Entonces no hagamos nada. Porque las ya, cosas o son o no son. Pero lo que tenemos en este momento es tener a nuestros soldados haciendo de Uber para los inmigrantes sí, que entran por colchón. Así que no, ya la cuestión es pedir. ya, Eso por un lado. Por otro lado, sí, hay candidatos que creen que esta cuestión es Hollywood.
¿ya? claro, Entonces, desde la cárcel isla, o sea, desde la cárcel isla hasta el barco cárcel, todas esas sí, cosas ya las hemos visto en las películas, eh, y lo proponen, pero olvidan una cosa, que es carísimo de sí, sostener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos recursos limitados. Tengo 3 millones de personas en lista de espera. Tengo 40.000 que se me están muriendo todos los años sin atención. Tengo recursos limitados. Por esos recursos limitados tengo que conseguir el óptimo de gestión para la gente. Eso significa, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos ya cárceles construidas con niveles superiores de seguridad. ¿Ya? De hecho, las cárceles de alta seguridad en Chile están subocupadas. La cárcel Santiago 1 está ocupada solamente al 36-38%. ¿Ya? ya, Entonces, tenemos que cambiar el sistema de gestión en gendarmería. claro, Para cambiar el sistema de gestión en gendarmería, para meter, por ejemplo, a los jefes de las bandas en las cárceles de alta seguridad, tiene que venir la decisión desde un principio. No tiene que ser la cárcel de alta seguridad un sistema de sanción interno. Uno. Dos. Tenemos que segregar dentro de gendarmería, potenciar a la institución y segregar a los presos. Los altas de alta peligrosidad y los que son los jefes de las bandas los tenemos que separar del resto de la población penal. Para eso necesitamos espacio. Y espacio lo podemos crear hacia la alta seguridad, que es carísimo, o hacia la baja seguridad, que es donde podemos entonces sacar a los reos con menor compromiso delictual y los colocamos en campamentos de trabajo, ¿ya? ya, Donde se puedan financiar su propia, y en lo posible financien la mayor parte de su propia estadía en la cárcel a través del trabajo, mientras los establecimientos con mayor seguridad se dedican a aquellos que son más peligrosos, para los delincuentes más peligrosos. ¿Me explico lo que voy? Y con eso sí, impedimos también la formación de bandas, exacto, claro, descomprimimos las cárceles. El control tiene que ver con el hacinamiento en las cárceles, claro. ¿no? Pero esa es una respuesta racional y sistémica. Simplemente decir, vamos a hacer un barco cárcel, ya, o sea, es como, mm, Y centros de detención, por ejemplo, un poco mirando lo que está pasando en Estados Unidos y que nosotros tenemos un tema migratorio claramente descontrolado, que como dice usted, el saludo a la bandera nada más. Eh, Centros de detención, los centros de detención en los que yo estoy pensando van a estar muy cerca de la frontera con Bolivia, porque la gente tiene ¿ya? que volverse por donde entró. ¿Ya? Y ahí van a estar las personas, van a ser en la práctica, espero, centros de tránsito, ¿ya? ¿Ya? Donde las personas van a estar detenidas hasta el momento en que podamos despacharlas de vuelta a sus países o se vayan voluntariamente por donde vivir. Y Bolivia va a recibir a esa gente o va a pagar el precio. ¿Ya? Entendiéndolo eso como qué. Entendiendo eso de que van a haber sanciones comerciales, van a haber ¿Ya? sanciones de conectividad, van a haber Perfecto. sanciones que duelan profundamente en la paz, porque lo que han hecho hasta el momento de dejar pasar a toda esta inmigración por su territorio de Chile es un acto hostil. Eso no Claro. se hace, Ya. ¿no? Entonces, como se lee de esa manera, se responde de la misma manera. Exactamente. Bueno, es el principio de, Sí, de bilateralidad, o sea, de reciprocidad en las relaciones claro. internacionales. Tú me tratas mal, yo te trato mal. Tú me tratas bien, yo te trato bien. Pues no esperes que te trate bien si me tratas mal, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Algunas otras ideas que tenga en mente para aquellos temas que son más sensibles hoy día? Por ejemplo, no sé, las bandas criminales. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se interviene eso? Bueno, ¿Tiene en algo algún ahí? momento, sí, hay varias aproximaciones, algunas más profundas que van por el lado de la educación, tratar de impedir que puedan reclutar a nuestros niños, que es algo bien Ya, complejo, ¿ya? En esencia, estamos tratando hemos pensado en encarecer el ser miembro de una banda criminal. Eh, yo he visto la legislación que tienen en Estados Unidos, que es la legislación RICO, usted conocerá, donde cada miembro de sí, una banda es responsable solidariamente por todos los delitos que cometa la banda, ¿ya? ya, Esa es una idea que hemos estado trabajando y vamos a ver si es factible el aplicarla en Chile. La otra es creo que es el artículo 52 del Código Penal italiano, que yo propuse eso en un par de iniciativas o en una iniciativa de la Comisión de Seguridad, que lo que hace es generar un régimen especial para los líderes narcos o de bandas criminales, donde quedan aislados absolutamente del resto del mundo, con una hora de salida al patio
al día, nada más, sin visitas, sin nada, ¿ya? Dicen que es lo que más teme la mafia italiana en ser condenado por ese artículo. Yo lo propuse en su momento, lamentablemente no avanzó, pero creo que en Chile nos tenemos que hacer cargo de que también a los jefes de las mafias les tenemos que aplicar sanciones muy, muy duras. Y esto de la mano de lo que sea el endurecimiento también de penas, por ejemplo, en materia de pena de muerte. Ahora, también hacer presente una cosa, porque yo no soy ciego a esto. Todo endurecimiento de penas tiene que ir o tiene que ser precedido. O sea, primero, tenemos que hacer una reforma al Poder Judicial. Los jueces tienen que dar 100% de confianza a la ciudadanía de que van a obrar en el marco de la ley y en el marco del derecho. Eso es algo que no está sucediendo en este momento, ¿no? Diputado, ¿qué pasa con el inmigrante que ya está en Chile? Porque uno podrá tomar acciones respecto de que ojalá no entraran más, digamos, pero con el que ya está en Chile, que no necesariamente pertenece a una banda criminal, pero es una persona que sí está ocupando, digamos, un sistema, está usufructuando un sistema que en estricto rigor él no debería porque está de manera ilegal. ¿Qué pasa con todos ellos? Mire, si está ilegal, si entró por la ventana, se va por la puerta. Así es. ¿Ya? ¿Por Pues se qué? va Porque cómo. no va a tener que abandonar el territorio nacional o va a terminar en este campamento de tránsito hasta que decida abandonar el territorio nacional. Una persona que está ilegalmente. Y no confundir irregular con ilegal, ¿no? No, Porque la irregularidad normalmente la genera es un proceso, exacto. El propio Ajá, Servicio Nacional de sí. Migraciones, con su pésima gestión, ¿ya? Tiene a muchos inmigrantes que son perfectamente un tremendo aporte para Chile, y no Y solamente de conozco, Venezuela, conozco hartos de casos, sí. Alemania, Sí, Francia, España, gente que ha llegado aquí, quiere hacer sus negocios, quiere traer inversión y todo el tema, y no pueden regularizar su situación porque el Servicio Nacional de Migraciones les hace la vida a cuadritos. A ellos sí. No. Así que distingamos. Los irregulares son aquellos que entraron con un título válido para entrar, es decir, con una sí, visa, pidieron permiso, entraron por la puerta. exacto. Los que entraron por la ventana se van a ir por la puerta. Ya. Eso, vamos a hacer las reformas legales, constitucionales si es necesario, que sean para impulsar eso, porque no puede ser que en Chile, que es un país que ya estamos muy saturados, tenemos una demanda de más de 1 millón de viviendas, ¿ya? Según la Cámara Chilena de la Construcción. Tenemos, bueno, ya hablamos de las listas de espera, tenemos un colapso en nuestro sistema educativo, las mamás No, es que chilenas si no yo le tienen dónde poner. contara, acá las matrículas en Antofagasta son un desastre porque los liceos tienen un 70, 80, 90% de matrícula extranjera. Entonces Claro, uno dice, qué lástima. es O los inaceptable, consultorios, en fin, no, es bien claro. correcto. Y aparte de que la gente no tiene que olvidar una cosa, sobre todo en nuestro norte, que la señora Michelle Bachelet estableció un reglamento que se aplica a muchos ámbitos de lo que es la entrega de beneficios sociales, donde determinó que la condición migratoria te vuelve grupo vulnerable. Por Claro. eso ponen primero en la fila a los extranjeros, con lo cual también se genera mucha rabia, ¿ya? Pero los extranjeros ilegales. La condición migratoria ilegal, irregular, Sí, se transforma sí. en grupo vulnerable. Y ese reglamento no lo cambió, o sea, lo puso la señora Bachelet, no lo cambió el señor Piñera y lo mantuvo el señor Boric. Y eso nos habla a nosotros, nos tiene que decir muy claramente hasta qué nivel de desprecio ha llegado la clase política de Chile respecto de sus ciudadanos, que son los que pagan los impuestos y los que al final están financiando todo este sistema, que los ponen al final de la cola. Pero es Eso no corresponde. desprecio, es flojera, es qué, Es que no, ideología, yo creo que en ciertas materias de ideología, usted se acuerda claro. que antes de la última elección, el señor Gabriel Boric decía que a él no le importaba si los inmigrantes eran documentados o indocumentados, ¿ya? Que proponía entregarle todos los mismos derechos sociales, las prestaciones sociales a los inmigrantes que fueran ilegales, todas, ¿ya? Eso lo proponía. Entonces hay un tema ideológico ahí. El primer texto constitucional de los cabezas calientes, los termocéfalos de la extrema izquierda, planteaba el principio de no devolución. El principio de no devolución significa que no podía echar a nadie. Pues que ahora anden hablando del control de fronteras es porque se vienen las elecciones y saben que la están perdiendo. Pero lo que ellos propusieron en su momento era justo lo contrario.
Entonces, sí, hay un tema de ideológico. Yo creo que también en cierta derecha hay un tema ideológico. Esto de tener la frontera abierta, que entre todo el que quiera y se instale en Chile, porque eso sirve entonces a ciertos intereses económicos, ¿ya? También está ahí. Nosotros lo rechazamos. Existe una razón por la cual, señora auditora, señor auditor, esta candidatura no es la candidatura de los grandes grupos económicos. Nosotros hemos ido a pegarle en las canillas y firme. Entonces, tener presente que existe ahí una especie, aquí se unieron el hambre con las ganas de comer, ¿ya? Una perspectiva ideológica que desconoce la existencia de los Estados-nación, que de hecho quería transformarnos en una provincia más del Estado bolivariano, de la gran patria sudamericana, cuestiones por el estilo, ¿ya? Con intereses económicos que, bueno, veían o celebraban poder bajar los salarios de la mano de hacer dumping a través de una masa de mano de obra extranjera, más barata. Y ahí está, el desastre es el que está pagando la gente, ¿no? Ahora, quiero, en virtud del tiempo, pasémonos a otro tema, por favor, diputado. Por Hoy favor. día me encontré un titular que como que se me apretó un poco aquí el pecho. Dice, camino al narcoestado, los dos casos del ejército y la facha involucrados en tráfico de drogas. Fuerte, ¿o no? Es muy Narcoestado. fuerte, es muy fuerte. Nosotros ya estuvimos muy cerca de eso. La gente no quiere recordarlo, pero nosotros, antes de Colombia, los laboratorios de cocaína estaban en Chile. Hasta el año 73, los laboratorios de cocaína que abastecían Europa y Estados Unidos estaban en Chile. Eso la gente lo olvida. Mm. Y nos hemos ido degradando en dirección, lo vemos con los jueces, lo vemos con los fiscales, jueces en Rancagua, se acordará, jueces consumidores de drogas, lo vemos ahora con nuestras Fuerzas Armadas, o sea, con ciertos miembros. No hablemos de las Fuerzas Armadas en No. general, porque también reconocer lo siguiente, que han sido los propios cuerpos armados, han sido la propia policía las que han Que ido desde adentro, sí. descubriendo y han ido denunciando entonces Sí. a sus miembros que han violado la ley. ¿Ya? Eso nos habla todavía bien de la estructura y la disciplina, pero también hacer presente lo siguiente, cuando tú desmoralizas de manera Mm. sistemática a un cuerpo armado o un cuerpo de seguridad, que es lo que ha hecho, me disculparán, la extrema izquierda por los últimos 20 o 30, los últimos 30 años, que han estado permanentemente tratándolos de asesinos, de delincuentes, ¿para qué hablar el paroxismo que se alcanzó para el 18-10? Usted termina minando la autoconfianza de las instituciones. Usted no puede decirle a la gente todo el rato que es mala, porque la gente está haciendo un sacrificio por la patria, en algún momento se quiebra algo. Se pierde como ese espíritu ¿Ya? como de... Sí, entiendo. Sí, exactamente. Y lo otro, no puede usted tampoco tratar a las Fuerzas Armadas y de Orden como si fueran una empresa de venta de pañuelos Mm. desechables. Es decir, la disciplina interna dentro de las Fuerzas Armadas no puede estar cooptada o no puede ser restringida por el código laboral, o sea, por el código del trabajo, por la ley Karim. No, no, no. ¿Sabe qué más? Usted está en las Fuerzas Armadas, usted se somete al estatuto de las Fuerzas Armadas. Si está en Carabineros, se somete al estatuto de Carabineros. Me dirán, bueno, es que es mucho más duro que el régimen civil. Sí, pues señor, pero por Sí, eso también usted recibe una pensión distinta, claro. ¿ya? Ya lo vimos en Porque ese Gendarmería también, sacrificio, un poco esa misma permeabilidad que comenta usted. Sí, correcto, algo está el diciendo eso. sacrificio, el sacrificio de derechos laborales, Sí. entonces, eso se compensa con la pensión, con la mejor pensión que tienen después. Mm. Pero usted no puede tener todas las cosas buenas y no asumir las malas. Nosotros tenemos que Pero en un recuperar el caso, control de la disciplina interna. como en un caso como el que estamos viendo hoy día, particularmente hoy, digamos, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el gobierno chileno? Que no está haciendo claramente. Ahí yo siento que hay también una falta de liderazgo, hay una posición un poco errática. Primero el presidente Gabriel Boric emplazó, después dijo no, no pasa nada. Entonces también hay una sensación de un poco de ingobernabilidad, ¿o no? Por ahí. Mire, de este gobierno, que por lo demás parece estar lleno de consumidores, ¿ya? Y me hago cargo de eso, porque declararon en muchas ocasiones ser consumidores de distintos psicotrópicos. Hay artículos de prensa ahí, ¿ya?
No espero mucho en el combate al narco. Eso es un punto, ¿no? Su pregunta era, disculpe. O sea, ¿cuál debería ser en Ah, esta pasada la posición que fije y qué es lo que qué tendría que hacer hoy día el gobierno? Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí hay dos temas. Uno, la Fiscalía Militar. La Fiscalía Militar es mucho más dura que la civil. Mucho más dura con los uniformados que la civil porque utiliza el sistema antiguo, ¿ya? Eso es lo primero. Y eso significa que es inquisitivo, tiene mucho menos derechos los Sí, uniformados que están pillados o que lo están acusados por este tipo de cosas ante la Fiscalía Militar que ante la Fiscalía Civil. La gente cree que es al revés. No es cierto. Los van a apretar mucho más duro en la Fiscalía Militar que en la Civil. Por eso muchos uniformados prefieren ser claro, procesados por la exacto. Civil, ¿ya? Ajá. O sea, vamos cambiando entonces el hecho. Uno, tenemos que tener certeza de castigo y sanción, y tiene que ser dramática el castigo y sanción, y tiene que ser como uniformado para que sea más grave, ¿ya? Lo otro, tenemos que hacernos cargo de inmediato de la necesidad en Chile, eso es una propuesta nuestra, de fortalecer las capacidades de contrainteligencia. ¿Qué es la contrainteligencia? Ujú. Contrainteligencia significa que nosotros tengamos una institucionalidad como la que tiene Estados Unidos. El FBI, por ejemplo, es Claro. contrainteligencia en Estados Unidos para perseguir no solamente a las bandas criminales, sino que empezar a hacer un chequeo de políticos, jueces, ministros, eh, distintos jefes de órganos. Las Fuerzas Ajá. Armadas tienen pequeñas unidades de contrainteligencia, pero necesitamos una cuestión un poco más potente, y buscar entonces aquello que no calza. Por ejemplo, ¿qué es lo que no calzaría? Un juez con 20 propiedades no calza, porque no tiene cómo haberlo pagado de su propio bolsillo, ¿ya? O sea, si es que no lo heredó, ¿de acuerdo? Ajá. Ok. Un comandante un comisario, por ejemplo, que tenga un Maserati, no calza, porque Porque hoy no día tiene uno cómo tiene la pagarlo. sensación de que precisamente eso no existe, porque ahora pasó Es con el que no caso de las existe. licencias médicas, que claro, uno dice la Contraloría está haciendo lo que no hizo jamás, digamos, y a duras penas, porque tampoco da abasto, yo creo, para todo. Y entonces ahí quedó en relevancia el hecho de que se necesite esa contrainteligencia. Absolutamente. Y bueno, lo que hizo la Contraloría Claro, fue cruzar datos, nada más. nada más. Ahora, nosotros agarrásemos los conservadores de bienes raíces, los cruzamos Uf, con servicio de impuestos internos. El servicio de impuestos internos, preguntarle también, oye, ¿de qué sirven? ¿Cuántos? A ver, recién hace un tiempo atrás, y hay que celebrárselo, porque descubrieron a un lavadito, ¿ya? Porque ni siquiera fue ya. lavado, fue lavadito de dinero por 13 millones de dólares, ¿ya? Pero en Chile se lavan miles de millones de dólares al año de plata del narco, ¿ya? Ahí hay que preguntarle a impuestos internos si en vez de andar haciéndole la vida imposible a la gente, subiéndole las contribuciones, Sí. no podría ir a perseguir al narco y a quitarle las propiedades al narco, ¿ya? Que hay harta plata ahí. Eh, pero eso se puede hacer en la medida que uno va cruzando bases de datos. Pero resulta que cada ministerio, y por eso también la necesidad de fusión de ministerios, de una aproximación más holística, cada ministerio tiene su propio sistema de datos. Porque cada ministerio licita sus propios sistemas de datos, no se licita para todo el Estado de una. Entonces son incompatibles los unos con los otros. Sí. ¿Y por qué licitan todas las cuestiones por separado? Bueno, porque ahí salta la cometa para cada uno por separado, ¿no? Ya, pero ahí No tiene entra mucho otro sentido. tema que también, que tiene que ver con achicar también, ¿o no? Un poco. Achicar y aumentar la eficiencia. Exacto, que va de la Si, mano. si usted tiene, a ver, pongámoslo así, tengo que hacer un hoyo y tengo una pala, no me sirven 20 personas en torno al hoyo, necesito uno, ¿no? Claro, Sí, así de sencillo, ¿no? Y los 20 personas me significan, si las tengo que pagar, que ese hoyo que voy a tener que hacer con esa pala me va a salir más caro que, muy caro. Y si más encima esas 20 personas empiezan a pelearse por la pala, claro. no se va a hacer el hoyo nunca. ¿Me explico? Perfecto, entonces, sí. Diputado, avancemos. A ver, bueno, estaba viendo por aquí que usted también dijo que, y ha insistido, en que no va a descartar su candidatura. No, No no, la no, va no, a no, descartar. Que dio su no, palabra, que eso no va a suceder. no va a suceder. Por Bajo eso, por ningún eso creo yo escenario. que
no, pues no. Por eso creo que el No, Partido Socialista me está tratando de bajar por secretaria. ya por este tema a través Sí, pues, de esta denuncia del CERVEL, entiendo. a través del Tribunal Constitucional. Que por lo demás espero que fallen en derecho y no de acuerdo con la composición política del mismo. Pues si hacen eso, a ver, lo que está haciendo el Partido Socialista en este momento, siendo partido de gobierno, no es muy distinto a lo que hizo Maduro bajando candidaturas en Venezuela. No nos equivoquemos. Ya. Ahora, entonces, perfecto, no se baja de ninguna manera. ¿A quiénes ve sus más potenciales rivales? Mire, el, el adversario, evidentemente el principal, sigue siendo la representante de la coalición de gobierno. ¿Ya? Y el resto de mis adversarios o competidores están más bien en el propio sector y ahí la gente tendrá que decidir quién es el mejor representante del sector. Pero desde el punto de vista de la visión de mundo, de economía, de libertad, etcétera, por supuesto que mi adversario principal es la teoría fiscal. Con Matei y con Cast yo tengo diferencias que son más bien, que son diferencias de coherencia, ¿no? ¿Ya? En lo que es la defensa de ciertos principios permanentes. ¿Y qué cree que pasó con Evelyn Matei, que como que se ha desinflado un poquitito también? Bueno, yo creo ¿O hay que un desgaste? no, yo creo que lo que hay es un tema de no ha entrado todavía en campaña realmente, por un lado. Por otro lado, tiene todavía que definir su campaña. A ver, mira, nosotros tenemos la suerte de que nosotros no cambiamos nuestra estrategia política de acuerdo con las encuestas, porque lo que nosotros ofrecemos es lo que consideramos correcto. ¿Ya? En Chile Vamos todavía tienen que decidir qué es lo que consideran correcto. Y bueno, y en Republicano van a tener que ver cuándo va a salir a jugar también José Antonio, porque José Antonio hasta el momento ha profitado de una estrategia muy, muy eficiente del partido de mantenerlo al margen de la inmensa mayoría de las controversias. Así es. En el caso hipotético que se diera una segunda vuelta entre la derecha, digamos, ¿negociaría ahí o tampoco? Oh, si se diese una segunda vuelta entre la derecha, o que dice entre yo y quién más. Por ejemplo, no sé, José Antonio Cast. Siempre, mira, Va a morir. Ahí está la última. La política, no, en materia de, yo voy a la primera vuelta. Respecto de lo que pase después respecto de lo que pase después de la primera vuelta, si paso a la segunda, o si tenemos que conversar con el resto de la candidatura, es un tema que se decidirá en ese momento. Y se decide de la mano de lo que son también los órganos institucionales del partido. Y aquí estaría adelantándome a una decisión que tendría que tomarse de manera colegiada. Perfecto, se nos acaba el tiempo, conversamos largo y extendido, así es que agradecerle. Y bueno, falta harto todavía, falta harto camino por recorrer, así que vamos a ver de qué manera se va desarrollando esto. Así es, y espero que, bueno, el tiempo cuando uno lo ve en retrospectiva le parece muy corto, pero cuando tiene todavía 4 meses de campaña por delante, pucha que se me hace largo.